Esta actividad es para la plataforma de NEO del Instituto Universitario del Centro de México para la materia de máquinas térmicas impartida por el profesor Jesús Jacobo. El tema a tratar es sistemas de primer y segundo orden y las variables de estado. Como tal, en esta parte a mí me tocó lo que es el ciclo ranking. Veremos algunas definiciones, veremos algunas ilustraciones para ayudarnos a entender cómo es que funciona algunos de los conceptos básicos y sus componentes. En tal, la definición correcta que a mí me tocó es la de la implementación para la eficiencia del ciclo ranking y las líneas de Williams. A continuación te daré lo primero para ver cómo aumentar la eficiencia del ciclo ranking. Pero primero veremos alguna aplicación del ciclo ranking. Principalmente se utiliza en las plantas de energía. Se utiliza para poder generar y producir energía eléctrica. Pues en las industrias es bastante común este tipo de métodos para la producción de energía eléctrica mecánica, la convierten a calor y es donde empiezan a suceder varios temas que iremos explicando cómo funciona paso a paso para poder lograr lo que es la energía cinética, la energía potencial, la energía mecánica, para poder producir la electricidad. Explicaremos el incremento de la eficiencia del ciclo de Rankine. La eficiencia es para poder aumentar la capacidad o poder producir más de la energía. La eficiencia del ciclo de Rankine incrementa la elevación de las temperaturas promedio de las cuales añade el calor del flujo del trabajo. Esto nos interpreta que a mayor calor, mayor presión de gases o mayor presión de vapor para mantener una presión constante en lo que es la toma del transporte del calor, convertirlo a este movimiento de lo que es el vapor. Lo que nos dice como tal son las tres bases que tiene lo que es el ciclo de Rankine. Es una parte esencial para el producto de la energía eléctrica. Un punto clave de esta parte de los ciclos Rankine que deben de estar cerca de un lago, de un río, para poder mantener ese enfriamiento de los componentes del agua caliente o el desfogue como tal del agua hirviendo, para poder mantener ese ciclo continuo de transformación. A continuación veremos esta ilustración donde nos muestra realmente lo que les estaba comentando, el ciclo continuo que lleva esta parte, que pues lejos de ser un desfogue, es una parte de condensación del vapor o los residuos de exceso de vapor que generan esas pequeñas gotas, pero a grandes cantidades, pues obviamente resulta que son mayores los residuos de esta parte. Como tal, aquí podemos ver intercambio del calor, es como el radiador o una parte que enfría esas pequeñas gotas de agua caliente o de condensación del vapor. Conforme a la caldera va calentando el agua, ya no llega tan fría, pero tampoco no está muy caliente. Esto nos permite que la bomba
pueda seguir su flujo y no tenga un daño por altas temperaturas. Como tal, la tubería, los sistemas tienen ese punto clave de falla o ese punto de revisión, las temperaturas, hasta qué temperatura se puede trabajar. Y esto es parte de lo que son las líneas de Williams. Las temperaturas, qué tan alta es la temperatura hacia donde debemos trabajar y qué tan rápido se debe de enfriar, porque un enfriamiento brusco también produce distintas propiedades, tanto mecánicas como térmicas. La ilustración como tal o el ciclo Rankine se compone de lo que es la caldera, la tubería, la bomba y la turbina. Intercambio y lo que es el radiador, condensador o el intercambio de calor en este punto de agua fría, condensación caliente. Y como tal en la presentación pues es lo que nos dice. Yo lo expliqué con mis propias palabras. A continuación procederé a leerlo. Lo que dice es: en consecuencia, las presiones de condensación están bastante por debajo de la presión atmosférica, es decir, corresponden a una presión de vacío. La temperatura promedio durante la adición del calor se incrementa elevando la temperatura, elevando la presión del calor o sobrecalentando el fluido a altas temperaturas. Fue lo que yo expliqué, lo que es el ciclo, cómo funciona y las temperaturas como tal. Como tal, aquí tenemos los 5 puntos de la eficiencia del ciclo Rankine, pero como tal son puntos muy breves, los iré explicando uno por uno para poder tener una mejor retención y comprensión de la información. El primer punto dice: la eficiencia del ciclo de Rankine se calcula con la relación entre la potencia de salida y la potencia térmica de entrada. Esto nos quiere decir que, vamos a regresar a la siguiente diapositiva, según la potencia de salida, lo que nos quiere explicar en la potencia de salida es realmente cómo la condensación regresa al enfriamiento y cómo realmente entra de nuevo a la caldera. O sea, que los ciclos o los tiempos no sean ni tan reducidos en lo que es el inicio de lo que nos está en la bomba en la parte inferior. En esta parte, sí, podemos verlo aquí, donde está la bomba, o incluso poner una bomba a la salida de lo que es el condensador aquí en esta parte para aumentar la salida. E igual sería otra de nuevo en lo que es la entrada, poner una bomba, otra bomba, para poder realmente aumentar esos ciclos de salida y de entrada en la potencia de los fluidos. La otra opción sería aumentar el tamaño de capacidad de la caldera. Este sería ya el primer punto. El segundo punto pues sería el cómo mejorar la eficiencia. Vendría siendo compra de mejores bombas con una mayor capacidad de transportar líquido por minuto, o incluso aumentar la capacidad de lo que es la tubería de las calderas para generar mucho más capacidad de vapor. El tercer punto pues nos dice que aumentar la temperatura al promedio de la que se añade el calor al fluido. Nos dice que pues podemos tener como que preprocesos de calentamiento para que en el punto de que llegue al punto de ebullición o que llegue a la caldera ya no tarde tanto el punto de ebullición y sea más fácil que produzca el vapor y realmente se pueda aumentar la eficiencia de la turbina, que gire más rápido por una mayor cantidad de vapor. Pero eso también nos produce
mayor desgaste en la caldera, porque al aumentar las temperaturas igual se podría desgastar lo que es el material o tener un sobrecalentamiento. Como tal, el cuarto punto nos dice disminuir la temperatura promedio a la que se rechaza el calor hacia el medio de enfriamiento. Es lo que he comentado, realmente es un punto como que no llegue realmente ese punto de condensación a enfriarse totalmente, sino que vaya a un punto tibio o llegue a una cierta temperatura ambiente y supere la temperatura ambiente un poquito más arriba, no sé, tantos grados, 32, 35, es más o menos la temperatura promedio 30 a 35 grados centígrados. Sería un poquito a 40, 45 grados. ¿Para qué? Para pues, mantener esa temperatura y cuando llegue de nuevo a la caldera el punto de ebullición no tarde tanto. O igual no le afecte en el punto de que sigue saliendo y tenemos el punto de ebullición en la caldera y llega agua muy fría, reduce ese tiempo y el agua caliente se termina enfriando o termina quitando una temperatura que ya traía. Ya la temperatura como tal debería de permanecer estática o igual seguir midiéndola con las líneas de Williams. Y ese es el análisis como tal en ciclos de entrada de calor, entrada de salida, lo que es la explicación de lo que es la turbina, el condensador, que es donde realmente empieza a bajar todo ese vapor que se queda en las paredes de la turbina, que se condensa y se convierte en líquido. Entonces esa parte está como bolita morada, es donde empieza de nuevo a mantener esa agua que se va bajando de la condensación del vapor por mediante las paredes de la turbina. Y el diseño de la turbina, si podemos verlo, como tal, la tubería debe de ir a la salida de la turbina, en este caso por el ángulo que trae, para que la condensación baje por sí sola y no tenga que tener otra parte, otra implementación para hacer que baje. Y es un ciclo, a final de cuentas, calor de entrada, calor de salida, y vamos desde el punto 1, punto 2, punto 3 y el punto número 4. Y pues las líneas negras y con las flechas nos van mostrando lo que es el flujo de la turbina y lo que es el ciclo. Y aquí realmente pues es esta parte de lo que es ya gráficamente en la presentación palpado lo que son los componentes del ciclo de Rankine, que lo venimos comentando desde las diapositivas pasadas, lo que es la bomba, la caldera, la turbina y condensadores. Son pues, cosas pues, bastante, no para decir simples, sino que son muy de uso, son de muy fácil acceso. O sea, es como parte de, no es muy difícil poder ver una bomba de agua o tal vez una caldera así. No hemos visto o no hay tantas calderas como a la vista, pero las demás componentes sí los podemos identificar fácilmente. Si alguien le dice una bomba de agua, pues sabemos que es una bomba de agua. Oye, turbina o un condensador, todo ese tipo de cosas, pues realmente sabemos lo que son. Como tal, pues aquí en esta parte de la diapositiva, pues es de lo que venimos hablando, de lo que es la combinación de la energía cinética y la potencial del vapor. Como tal es parte del proceso y ya se convierte en energía mecánica para poder producir la energía.